Buenos días a todos. Comenzamos la segunda jornada de Foroficon 2020. Esta primera mesa del día de hoy, que voy a presentar a continuación, forma parte de un conjunto de 4 que, bajo un mismo hilo conductor común, ha coordinado el Colegio de Arquitectos de Extremadura. A quien quisiera resaltar el nombre de la organización de este foro, quisiéramos dar las gracias por su implicación y compromiso con el mismo. De estas 3 mesas que se van a desarrollar el día de hoy, y la primera de la jornada lleva los siguientes títulos: Observatorio 2030, Rehabilitación, Regeneración Urbana y Accesibilidad, Motores de la Reactivación Económica, Ciudad Humana, el futuro necesario de nuestras ciudades, Innovación normativa para impulsar la rehabilitación integral, y la última que cierra, la ERESE, un enfoque integral de rehabilitación, renovación y regeneración en el marco de las agendas urbanas. A continuación, vamos a dar paso al vídeo promocional de la empresa patrocinadora de Foroficon 2020 y a la mención de entidades y empresas colaboradoras del mismo foro. Indicarles que las 2 primeras mesas redondas del día de hoy van a ser subtituladas. Los asistentes que quieren activar esta opción han de hacer clic en la parte inferior de sus pantallas en el icono CC. Y ya, sin más, procedo a dar paso a la primera mesa del día de hoy: Observatorio 2030, Rehabilitación, Regeneración Urbana y Accesibilidad, Motores de la Reactivación Económica. Mesa temática patrocinada por la empresa de transportes y excavación MIVIC. Últimamente, en los últimos años, hemos visto, por otro lado, con muchísimo interés el desarrollo, no solo en España, sino en muchas partes del mundo, de algunos instrumentos que tratan de, digamos, de canalizar esta necesidad de integrar políticas, diversas políticas sectoriales, ¿no? Todos entendemos que si la sostenibilidad es un concepto integral, no se puede abordar desde el punto de vista de los diferentes sectores, y esto tiene que ver con lo que decía Ángela de ir eliminando lo que llaman silos, ¿no? Trabajando en silos. Por tanto, lo que vemos a nivel global es un esfuerzo por parte no solo de los gobiernos nacionales, sino incluso de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, por crear instrumentos que sirvan como herramienta para abordar la dificultad de integración, ¿no? Y lo que vemos, no solo en el caso de España, como estábamos mencionando, ¿no? Que ha desarrollado su propia agenda urbana española, o en algunas regiones como Andalucía, País Vasco, Cataluña, que han desarrollado sus propias agendas urbanas con miras al 2030, 2050, o incluso los planes de acción que están comenzando a implementar algunos gobiernos locales, como es el caso de Coruña, Murcia, etc. Lo que vemos es que esta aproximación hacia el tema de la integración de las diferentes políticas en la ciudad, en el ámbito urbano, pasa muchas veces por abordar el tema de la regeneración urbana, de la rehabilitación urbana, ¿no? Como mencionábamos antes, perdonen, como mencionábamos antes, existe una dificultad para tratar de combinar. Y lo que se demuestra a través de los diferentes instrumentos, y quizás este
con estos mensajes ya voy cerrando la presentación, es que la regeneración urbana no solo plantea elementos propios del oficio de los arquitectos, de los planificadores urbanos, sino que sirve como punto de entrada, como punto de anclaje de una cantidad de elementos que tienen que ver directa e indirectamente con esa concepción global de la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de regeneración urbana, hablamos de inclusión, hablamos de movilidad, hablamos de gobernanza, hablamos de cambio climático, hablamos de temas de economía, hablamos de temas de espacio público, hablamos de patrimonio, hablamos de temas de inclusión, de temas de género, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, la regeneración urbana, que ya en sí quizás no siempre se aborda desde un punto de vista integral, como punto de entrada, no solo de las políticas, sino también de las estrategias urbanas en las ciudades, tiene un inmenso potencial para agrupar otra cantidad de intervenciones políticas, programas, etcétera, necesarios que nos dan ese carácter integral. Solo una llamada de atención, digamos, que quizás uno de los mayores riesgos que tienen los procesos de regeneración urbana es lo que se ha llamado la gentrificación, el aburguesamiento de los barrios, ¿no? Y en ese sentido, nuestro llamado siempre es en trabajar sobre políticas de rehabilitación y reestructuración, regeneración urbana, que sean llevadas con unos mecanismos de participación, de inclusión, que garanticen que los propios habitantes de las zonas que son regeneradas no se vean expulsados a otras áreas de la ciudad, creando estos procesos que atentan justamente contra el principio de sostenibilidad. Una última reflexión: hace un par de semanas, o hace un poco menos de una semana, Pfizer anunciaba que su vacuna era efectiva en un 90%, ¿no? Subieron las acciones de la bolsa, digamos que un cierto optimismo dentro de la compleja situación que vivimos atravesó la sociedad completa de alguna manera, ¿no? Nosotros pensamos que esto tiene que ver con el tema de la valoración. Quizás muy poca gente se ha puesto o no está dentro de la discusión política ni la discusión cotidiana cuánto pueden costar estas vacunas, ¿no? Y la razón de esto es que no actuar en la situación que estamos viviendo de pandemia, no tomar ciertas medidas, tiene un costo económico, social, político muchísimo más alto que lo que puede tener implementar unas medidas que digamos que consumen recursos, obviamente, ¿no? Yo creo que el tema de la regeneración tiene que ver un poco con esta aproximación, ¿no? Yo ayer pensaba que en el fondo, si la expansión urbana es el virus que estamos sufriendo, bueno, el tema de la regeneración urbana de alguna manera es la vacuna para curarnos de ese virus, ¿no? Es la forma más rápida que tenemos de atender un modelo expansivo de la ciudad que está teniendo unas consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles desde el punto de vista de la sociedad, de la sostenibilidad. Voy a dejarlo aquí, Ángela. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, un gusto haber participado. Gracias, Gonzalo. Bueno, me ha gustado mucho la comparación que has hecho. Ayer mismo Moderna anunció que está por encima, el 98% de efectividad. Esto parece una carrera de fondo para, no sé, sin comprobaciones aún, ¿no?, determinantes, pero es verdad que viene a cuento el traer a colación la situación en la que estamos con una pandemia mundial que ha hecho que todo el mundo sea consciente también de la propia calidad de su entorno construido, porque hemos estado confinados de nuestros propios hogares también, ¿no? Y de que esos entornos en realidad ya eran un problema de salud realmente. Lo que pasa es que no somos conscientes, ¿no? Mientras no seamos también capaces de trasladarle a la población cómo el entorno construido y nuestras ciudades y nuestras viviendas pueden afectar directamente a la salud y pueden ser una pandemia, y son ya una pandemia con consecuencias catastróficas a no demasiado largo plazo, pues nos queda mucho por hacer, ¿no? Porque esto hay que contarlo y esto es una realidad. Y entonces se ha puesto otra vez sobre la mesa debates sobre repensar el modelo,
¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Si el modelo es válido en todos los contextos, etcétera. Yo creo que en la segunda parte podremos abordar estos temas, ¿no? Se ha incorporado el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Luis Comerón. Nos ha venido bien que haya empezado Gonzalo porque nos ha dado esa visión, digamos, de la escala macro a nivel de Naciones Unidas, de UN Habitat, y ahora tenemos que descender a la escala país, y el presidente nos podrá dar su visión, la visión del Consejo y la visión de los arquitectos respecto a todas las actuaciones que tenemos por delante, y cómo ahora, también por la situación, surge la oportunidad de que realmente podamos actuar sobre todos estos entornos que requieren de nuestros servicios, que requieren de este debate intenso y que requieren soluciones, y que requieren que se lo contemos a los ciudadanos y que les involucremos y les hagamos partícipes de todas las operaciones y de todas las soluciones que estamos tratando. Luis, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Disculpad por el retraso con problemas técnicos, por favor. Agradezco la invitación y la presencia en este foro. Creo que es una oportunidad magnífica para analizar estas cuestiones y, sin más, entrando en el tema y precisamente con los puntos que propone la moderadora, necesidad y oportunidad en el ámbito de la rehabilitación, empezaré por el primero, necesidad. Seguramente no somos conscientes de hasta qué punto es necesario actuar sobre nuestro parque construido y está quedando progresivamente desactualizado. Hace 1 año y medio la Unión Europea publicó un estudio muy interesante sobre estrategia en la siguiente década, hasta el año 2030, hasta 2030, y en su introducción, los 2 vicepresidentes de la Unión que firmaban esa introducción afirmaban 3 sentencias clarísimas. La primera, todo está cambiando para todos. En la segunda decían, no ser consciente de eso es abdicar de la razón. Y en la tercera afirmaban, ante eso podemos resignarnos al cambio como víctimas o intentar dirigirlo. Creo que esas 3 sentencias, esa frase, explica muy bien la situación y acostumbramos a pensar que eso aplica a los demás y a los otros sectores y a los otros ámbitos. Todo está cambiando para todos y pensamos que sí, que la inteligencia artificial está cambiando mucho, que los coches están cambiando mucho. Pues eso también se aplica sobre nuestras viviendas, edificios, espacios públicos y ciudades, y no están cambiando prácticamente en absoluto. A partir de aquí, y entrando en un primer nivel de análisis relativamente superficial por el tiempo que tenemos, ¿en qué no están cambiando nuestras ciudades, nuestras viviendas, nuestros edificios? Para entenderlo, pensemos en los ritmos. El ritmo de vida y de cambio se ha ido acelerando progresivamente. Ya se ha establecido desde hace tiempo ese concepto que todos tenemos en la cabeza de aceleración de la historia. Cada vez los cambios se producen más rápidamente. Se dice que los cambios relevantes en la humanidad, que cada cambio relevante en la humanidad se ha producido con un 0 de magnitud menos que el siguiente. Seguramente el primer cambio importante en la humanidad, que es el hallazgo del fuego, costó 1 millón de años. Y a partir de aquí los cambios se han producido cada 100.000, cada 10.000, cada 1.000, cada 100, cada 10. Y estamos en ese ritmo. ¿Eso qué significa? Significa que nuestros objetos, aquello que nos acompaña, pero que tiene un ritmo corto de vida, tiene la capacidad de adaptarse a ese cambio. Y todo se ha ido adaptando a ese cambio. Nuestros abuelos conservaban su mobiliario durante 1 o 2 generaciones, porque su ritmo de cambio era suficientemente lento como para que ese mobiliario pudiese tener esa duración. Ahora ya no. Si se fijan,
todo ha ido entrando, ha ido cogiendo ese ritmo de cambio. Incluso los planes estratégicos de las grandes empresas al principio se hacían en 10 años, para 10 años, luego para 5, ahora con suerte para 3, y las empresas que necesitan planificar a largo plazo. Esa velocidad de cambio que la podemos ver en todo lo que nos rodea, en nuestros coches, en nuestros teléfonos móviles, en nuestros aparatos, en nuestros electrodomésticos, en todo, tiene prácticamente una única excepción, y es el entorno construido, que sigue alterándose a otro ritmo. Saskia Sassen ya hace 4 o 5 años empezó a advertir de esa peculiaridad y advertía que las ciudades, a diferencia de casi todo el resto de fábrica humana, de aquello que hacemos los hombres, de utensilios, de aquello de lo que nos dotamos para enfrentarnos a la realidad, las ciudades, decía, se componen de piedras y tecnología. Y advertía, la tecnología es compatible con la aceleración humana, las piedras vamos a tener que encontrar la forma de hacerlas compatibles, porque su ritmo de transformación tradicionalmente ha sido mucho más lento. Eso significa que en estos momentos abordamos problemas del siglo XXI a los que nos es difícil adaptarnos, con gran velocidad de cambio, con viviendas pensadas, en el mejor del caso, en el siglo XX, pensadas por nuestros padres, por decirlo de alguna forma, pero casi teniendo en la cabeza la forma de vida de nuestros abuelos, y no vivimos ni vamos a vivir para nada de esa forma. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos, entrando ya a concretar, viviendas, edificios, en primer lugar, no adaptados, como digo, a esas formas de vida, a esas maneras de vivir, de trabajar, de disfrutar, de tener el ocio. Pero en cuestiones más cuantificables, viviendas preparadas para consumir una energía que no tenemos. Las piedras, las viviendas, los edificios prácticamente no consumieron energía, me gusta repetirlo cada vez que tengo oportunidad, prácticamente hasta el siglo XIX, desde los sumerios. Funcionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927 21 53 54. No sé de parecido. Vale. Creo que no soy yo. Sigo. Como decía, si vamos siguiendo la historia de la arquitectura, sumerios, egipcios, griegos, romanos, medieval, ningún edificio que nos viene a la cabeza consumía energía y ni tenía un impacto en huella de carbono relevante. ¿Qué sucede? Aquello que sabía resolver la arquitectura con arquitectura, la iluminación, la ventilación, el confort climático, en el momento que queremos disponer de energía gratis o prácticamente barata, lo abandonamos creyendo que esa energía puede resolver esos problemas. Podemos no iluminar bien porque vamos a poner iluminación, podemos no ventilar bien porque tendremos aire acondicionado que además nos va a climatizar, etc. Bien, ese cambio, ese error de apreciación colectivo, fruto de la revolución industrial y de unas cuantas cosas, hay que revertirlo y vamos a tener pocos años para revertirlo. Solo eso ya es un reto formidable. De los 25,5 millones de viviendas que hay en España, entre 10 y 16 millones tienen que hacer cambios importantes para asumir ese reto. Pero también tenemos el reto de la digitalización, tenemos el reto enorme de la accesibilidad. Se va a hablar luego de él, por lo tanto no voy a profundizar, pero la accesibilidad que va mucho más allá de tener un recorrido mínimamente accesible. Pero es que eso, tener un recorrido mínimamente accesible hasta nuestra vivienda, hoy ya no se produce. Hay un estudio de Fundación Mutua de Propietarios que advierte que 1,8 millones de personas no pueden abandonar solas sus hogares. Y eso es tremendo. Y que más de 100.000 personas, ni con ayuda, no pueden salir nunca de sus hogares. Están cumpliendo una condena por la que no han cometido ningún delito. Eso, según estudios del propio Ministerio, afecta desde ese punto de vista a más de 3 millones, alrededor de 3 millones de viviendas. Pero además
Estamos hablando de la accesibilidad básica, pero si tenemos en cuenta que en los próximos años tendremos una generación de personas mayores mucho más voluminosa que la que hemos conocido nunca en nuestra historia, pero además con unas edades mucho más avanzadas y que por lo tanto van a requerir una adaptación importante, significa también una gran adaptación del parque. Y podríamos seguir, no lo voy a hacer. Tenemos conceptos de confort que también han cambiado. Con todo eso que vemos, esa manera de entender que todo debe adaptarse a formas de vida y de trabajo distintas, tendremos que ser capaces de aplicarla a nuestro parque construido. Y si no, y permítanme primero el si no y luego hablamos de cómo, seguro que todos tenemos en la cabeza la ciudad que nos muestran las películas de ciencia ficción. Y las películas de ciencia ficción hace unos años nos mostraban robots, inteligencia artificial y nos lo creíamos y ya la tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, tienen una capacidad de prever futuros como mínimo inquietante. En esas películas de futuro, pensemos, por ejemplo, en alguna que creo que como mínimo a partir de cierta edad todos tenemos en la cabeza, Blade Runner, pero no solo Blade Runner, sino en casi todas, la ciudad que se nos muestra es una ciudad esquizofrénica, distópica, una ciudad donde quien ha tenido recursos tiene edificios totalmente novedosos, totalmente nuevos, y el resto de la sociedad vive en la ciudad antigua, disfuncional, anticuada, que ha quedado atrás. Estamos a tiempo de revertir eso, pero la única forma de no ir en esa dirección es transformando a una velocidad suficiente nuestra ciudad para que no quede convertida en un problema, en una condena, en una carga para los que lo vivimos, en una rémora para nuestro desarrollo personal, social y económico, y además no genere esas diferencias con quien sí tenga recursos para vivir en ese entorno adaptado y adecuado. Y eso es un reto inalcanzable, por descontado que no. Para empezar, seamos conscientes que en España llevamos un retraso importante respecto al conjunto de países europeos. En el conjunto de países europeos estaban haciendo gran rehabilitación a ritmos, a tasas de entre 1,5 y 2% del porcentaje de edificios al año. Un 1,5 significa una gran rehabilitación cada 66 años, un 2% significaría una rehabilitación cada 50 años. Es absolutamente lógico. Sobre ese porcentaje, la Directiva Europea de Eficiencia Energética propuso aumentar al 3% y la nueva comisión en este mandato se está proponiendo acelerar eso. Con el New Green Deal, con el Renovation Wave, está planteando que se debe acelerar ese ritmo. Bien, en España, según los datos oficiales, estamos no al 1,5, ni al 2, ni al 3, ni estaremos cerca del 4 o del 5. Estamos al 0,2. Quizás un poco más alto porque los datos oficiales en España no son suficientemente consistentes. Pero tenemos otro dato quizás más fiable. En el promedio de los países europeos de nuestro entorno, sumando Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Portugal, más del 4%, sobre el 4,3, 4,4% de la población se dedica a rehabilitación. En España estamos sobre el 2%. El recorrido para llegar a lo que ya hacían esos países en 2019, no el reto que estamos enfrentando para 2021-22, para llegar solo a lo que ya hacían esos países en 2019, antes del acelerón que se espera, solo llegando, como decía, solo llegando a ese ritmo, tendríamos 400.000 personas más trabajando en ese sector. Y a partir de aquí deberíamos acelerar. Por lo tanto, eso lo que nos plantea en España
es una gran oportunidad de crecimiento y, por lo tanto, una gran oportunidad de hacer más robusto este sector. Y seguramente por eso la rehabilitación de viviendas, de espacios públicos, de equipamientos, en estos momentos está claramente contemplada por los planes del gobierno español de utilización de los fondos europeos. Para terminar, ¿cómo hacerlo? Déjenme lanzar un mensaje sobre cómo aprovechar esos fondos. Nos consta, como digo, porque además así ha sido publicado y así ha sido manifestado por el propio presidente del gobierno, que existe esa confianza en que el sector y ese gran reto que es la transformación de nuestro parque construido es una necesidad, pero también es una oportunidad económica y, por lo tanto, una apuesta del gobierno y, a través del gobierno, de las instituciones europeas, por esa modernización. La clave, de todas formas, va a ser que se produzca, porque ya hace bastantes años que todos, o la mayor parte de nuestro sector, está convencido de la necesidad de rehabilitación energética. Hace años que empiezan a haber ayudas para rehabilitación energética. Todos tenemos un magnífico discurso desde hace tiempo sobre la rehabilitación energética y no se ha producido. La verdad es que en España prácticamente no se ha producido muy poca rehabilitación energética. Y ahora nos estamos proponiendo multiplicar por 2 dígitos esa capacidad de rehabilitación energética y de rehabilitación de otros tipos. ¿Cuál creo que es la clave? La clave, estoy convencido, que es entenderlo de forma integral. En la revisión de necesidad creo que ha quedado claro que el cambio, que la transformación no es, las necesidades de transformación para nada son solo energéticas. La necesidad de transformación de nuestras viviendas, de nuestros edificios, van mucho más allá y afectan a otros parámetros. Pero al final, la decisión la toman personas. Si no ha sucedido hasta ahora, es porque la mayor parte de personas propietarios de esas viviendas no lo han creído interesante o oportuno. En España, más del 75% de las personas son propietarias de su vivienda. Más del 75% de las viviendas, por lo tanto, tienen un propietario único. Eso significa que para que eso suceda hay que conseguir promover la decisión inteligente de más de 10 millones de personas, de más de 10 millones de familias. Y para eso hay que construir un marco en la que esa decisión sea acertada. Creemos que para ello la clave es hacer un cambio de perspectiva. Hasta ahora, habitualmente, y yo mismo hasta ese momento, he estado hablando de viviendas, edificios. Creo que es imprescindible cambiar el foco. No se trata, no podemos mirar, no podemos analizar el objeto, las viviendas. Tenemos que centrarnos en las personas que viven en ellas, mucho más allá del lugar común que ahora se ha puesto de moda de centrarnos en las personas. Centrarnos en las personas es imprescindible desde un punto de vista social y probablemente incluso cultural, pero es que además desde un punto de vista pragmático. Si no pensamos en las personas como factor clave de la toma de decisión, eso no va a suceder ni con ayudas ni sin ayudas, porque las ayudas van a requerir una inversión complementaria privada que no va a existir. Y si pensamos en las personas, lo primero que debemos de entender es que las personas no tenemos el cerebro compartimentado. Nos cuesta mucho pensar en nuestra vivienda a trozos. En nuestra vivienda esperamos que nos dé confort, y el confort es la suma de parámetros energéticos por descontado, pero parámetros de confort, parámetros de habitabilidad. Con el confinamiento hemos descubierto hasta qué punto la habitabilidad es importante, parámetros de actualización, de ajuste de uso, de digitalización, etc. Por lo tanto, entender que para que las cosas sucedan, solo van a suceder si ponemos en el centro la decisión de las personas y, por lo tanto, su confort. Por lo tanto, convertimos el proyecto convertimos la acción o trasladamos el objeto
dejamos de pensar que el objeto son las ciudades, las viviendas, los edificios. Pensamos que el objeto es el confort de las personas, que las personas dispongan de una vivienda y de una ciudad digna y adecuada, como plantea nuestra Constitución. No solo creo que cumpliremos mejor con ese objetivo, sino que además estaremos encontrando la llave para que eso suceda. Formular las políticas en esa dirección, en la dirección de que sean las personas las que consideren que esas políticas van a mejorar su bienestar, van a hacer que esas viviendas y edificios sean más dignos y adecuados a su forma de vida. Estoy convencido que puede y debe ser el motor para que esa transformación integral se inicie. Y con eso, con ese impacto, consigamos levantar esa ola de rehabilitación que nos está proponiendo, que nos está pidiendo la Unión Europea. Lamento otra vez haber empezado con retraso y dejo aquí esa primera introducción con mucho interés por luego poder participar en la ronda de preguntas y de comentarios. Muchas gracias, Luis. Yo he tomado un montón de notas porque me ha parecido súper sugerente tu discurso. Creo que además has planteado un cambio de paradigma que puede ser definitivo, ¿no? para que realmente abordemos el problema que tenemos entre manos y lleguemos a ese ciudadano que es el que tiene que tomar la decisión, efectivamente, poniéndole en el centro, no de forma ideológica, digamos, sino realmente adaptando el modelo a esas nuevas necesidades y a ese nuevo concepto, ¿no? de confort de manera integral, de cómo viven. En vez de diseñar ciudades en el plano, ¿no? Diseñar ciudades más vivas en ese sentido, yo creo, más adaptables. Has dicho un montón de ideas, has lanzado un montón de ideas que yo creo que luego nos van a dar pie a un gran debate, pero para dar paso a María Ángeles López Amado, me quedo con la parte en la que has hablado de esa disfunción de ritmos en la que se produce, por un lado, la tecnología que va a un ritmo acelerado, los propios modos de vida, y por otro lado la propia ciudad que crece a otro ritmo y que incluso la ciudad consolidada, pues de qué manera no se adapta. Ese cambio de ritmo y esa velocidad acelerada en la que estamos, tenemos que además hacerla compatible con no dejar a nadie atrás. Que es otro de los lemas de la Agenda 2030, pero además en el caso de las personas mayores, no solo personas con discapacidad, sino de las personas mayores o de nuestras personas con cualquier tipo de dificultad, pues ese no dejarles atrás tiene especial importancia como población vulnerable. María Ángeles, tú desde la Dirección General de Accesibilidad y Centros, ¿cómo integras las soluciones de accesibilidad dentro del discurso que se está planteando de regeneración urbana, de rehabilitación y dentro de la respuesta económica, ¿no? que puede suponer estas intervenciones, ¿no? Bueno, buenos días a todas y a todos, y si me permites, Ángela, quiero en primer lugar agradecer al CESCAE la oportunidad de acercar el Observatorio 2030 a nuestra región, aunque sea a través de una pantalla, y también quiero dar las gracias al COADE, en el caso de Manuel Herrero, que por haber apostado por que la Dirección General esté incluida en esta mesa. También quiero lanzar un mensaje. Hoy, como bien decía Tomás, de la organización de FEVAL, se está subtitulando en directo para todas aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva. Es un mensaje importante de accesibilidad, gracias al servicio de accesibilidad gestionado por FEDAPA. Y también hemos adaptado el programa a lectura fácil para hacer más fácil a aquellas personas que tienen una discapacidad cognitiva el programa. Por tanto, bueno, ese es el inicio a través del agradecimiento. Voy a compartir una pequeña presentación en el que quiero de alguna manera, creo que se ve, sí, quiero de alguna manera empezar hablando vamos a dividir la ponencia de alguna manera en 4 partes, ¿no? Una parte son lo que entendemos como claves o puntos de partida que son fundamentales en la regeneración y renovación, tanto del territorio rural como del territorio urbano.
La segunda parte serían oportunidades, las oportunidades que ofrece la accesibilidad en esa regeneración y rehabilitación, pero también en la reactivación del sector de la construcción. Hay un paquete muy importante que es las oportunidades de la sociedad, ese cambio de modelo que yo creo que lo ha puesto ya en el punto de mira Lluís. La oportunidad del mundo rural es fundamental como equilibrio ante la ponencia que nos hacía Gonzalo de ONU Habitat, y luego una serie de retos, ¿no? En ese sentido, creo que nuestro punto de partida como Junta de Extremadura pues aboga por una transversalización. Es inevitable transversalizar las competencias y las actuaciones, porque si no caeríamos precisamente en sumarnos a esas cajitas en las que habitualmente encajamos o nos encajamos todas las actuaciones. Por un lado, eficiencia energética, por otro lado, accesibilidad, por un lado, la administración del Estado, la administración autonómica. Entonces, creemos que una de las cadenas importantes es la de partir desde la transversalización, y en ese sentido es en el sentido en el que en esta legislatura se creó la Dirección General de Accesibilidad y Centros. Como decía, crear una cadena de cooperación institucional es fundamental, y de hecho yo creo que eso se ha reflejado en cada uno de los documentos que soportan este cambio para la recuperación del sector de la construcción y la recuperación económica en general, ¿no? Alinear, como decía, los diferentes estamentos en vertical, pero también alinearlos en horizontal, la coordinación entre las diferentes direcciones generales de la administración, en nuestro caso autonómico. Nunca perder de vista otro objetivo clave, la visión telescópica, es decir, las estrategias territoriales en pueblos y ciudades, pero también nunca perder de vista esa visión microscópica que nos lleva a plantear proyectos pilotos y que como semillas en el territorio pueden producir esos efectos multiplicadores, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista político, nunca abandonar las tres vertientes que están integradas en cualquier acción, pero sobre todo también en este caso concreto en la rehabilitación y regeneración rural y urbana, que son la vertiente social, la reactivación, la vertiente social, que aboga por ese derecho a disfrutar de un entorno construido de calidad, la vertiente económica, en una doble visión, no solo en la visión urgente de reactivar el sector de la construcción, tan necesario, sino también en garantizar una sostenibilidad de sistemas como son sistemas sanitarios, sociosanitarios y el sistema del bienestar. Y luego una tercera vertiente que es un poco más subjetiva, que es la vertiente emocional, la de construir pues esos entornos de calidad, humanos, accesibles, eficientes, para favorecer el bienestar y una memoria colectiva basada en la felicidad humana, ¿no? La Junta de Extremadura siempre va a abogar y va a apostar por una rehabilitación y regeneración integral e integrada en los entornos, siempre. Pero me van a permitir que pase a la primera oportunidad, la oportunidad de pensar que la accesibilidad universal, la movilidad, pueden girar la balanza. Pueden girar la balanza, y el marco de impulso de estos fondos a nivel nacional, regional y en muchos casos diputaciones provinciales, como es el caso de Diputación de Badajoz, de Cáceres y también algunas ciudades, se impulsan hacia ese objetivo. Es decir, las propuestas de reactivación del propio CESCAE, la Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura, firmada en julio entre la Junta de Extremadura y los agentes sociales económicos, y el plan de reactivación, tienen la virtud de alinearse impulsando acciones que viren hacia la accesibilidad universal. Y eso yo creo que es fundamental. ¿Para qué? Para producir ese cambio de la mirada de Europa, porque Europa hasta ahora tiene integrado en sus políticas uno de los marcos, un pilar marco de la rehabilitación del sector de la construcción, que es la eficiencia energética. Pero hasta ahora no ha puesto la mirada en la accesibilidad como indicador de calidad de vida y del entorno construido. Es muy importante trasladar desde España a Europa que
la accesibilidad y la movilidad como cambio de modelo de sociedad debe llevar aparejado acciones financiables. Es decir, no olvidemos que todo aquello que no se monetiza no tiene valor y no activa de ninguna manera la economía. Quizás se haya producido un fallo también por parte de la sociedad, y es no transmitir los ahorros económicos que puede suponer esas intervenciones en nuestros entornos, en nuestros edificios y en nuestro territorio, para retornar en salud y en bienestar. De hecho, todos tenemos en nuestra cabeza los estudios sobre la eficiencia energética y los retornos que pueden llevar al ahorro del bolsillo de los contribuyentes. Pero hasta ahora no se ha puesto ese acento en esa cuantificación monetizada en bienestar social y en calidad de vida. De hecho, tendríamos que recurrir al año 84, donde el doctor Adolf Ratzka, economista y sociólogo, hace estudios sobre los costos de los entornos discapacitantes, es decir, pone el acento de cuántos son las cuantías que tiene que gastarse un Estado en soportar la ayuda domiciliaria, las asistencias sanitarias, accidentes producidos como consecuencia de un mundo discapacitante. Creo que en ese sentido es un reto importante. Creo que Europa tiene que girar la mirada a ese cambio de modelo, tiene que personalizar, igual que en su momento desde Extremadura se instó al Gobierno nacional a cambiar el Plan Nacional de Vivienda, haciendo y dirigiendo la mirada hacia un territorio rural. Europa debe cambiar esa mirada porque todos los territorios no son iguales. Y esa es una oportunidad importante, la oportunidad de construir una capa de la ciudad mucho más humana y mucho más accesible. En ese sentido, quiero decir que la oportunidad para reactivar el sector desde esta acción de la movilidad y la accesibilidad es muy grande. De hecho, hay estudios de la propia Asociación de Constructores, de Empresas Constructoras, de SEOPAN, que cifran esa transformación de la accesibilidad viaria y urbana en 38.290 millones de euros. Es decir, hay una oportunidad grande en ese sentido. Si descendemos a los datos, algunos de ellos ya los ha comentado Lluís, hay estudios como estudios del Observatorio de Accesibilidad Universal del año 2011 que dejan de manifiesto, un estudio que realizan sobre 70 municipios y 354 edificios, ponen de manifiesto que, como bien decía Lluís, se rompe la cadena de la accesibilidad en todos los puntos a lo largo de los recorridos de los pueblos, ciudades y espacios naturales. Por tanto, el campo de actuación para convertir este mundo en accesible y en igualitario generaría un movimiento económico bastante importante. El 70% de los edificios apenas tienen condiciones básicas de accesibilidad. 6 de cada 10 edificios no son accesibles. El parque edificatorio de las propias administraciones no son del todo accesibles. Y si viramos la mirada hacia la persona, como bien decía Lluís, en el caso de personas mayores, se generará en el año 2050 12 millones de personas mayores en España, sumada a 3,8 millones de personas con discapacidad. Personas mayores que en su gran parte, casi en el 93% de la población mayor, ya quiere quiere decidir vivir en esos entornos domésticos. Por tanto, ahí se encuentra la siguiente oportunidad. La oportunidad que también empieza a reflejar, como decía, todos estos documentos impulsores, como es el caso del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España y al que se suma la Junta de Extremadura, ¿no? Y es la oportunidad de cambios en el modelo del habitar de las personas mayores.
Es cierto que en el plan de recuperación hay varios ejes de inversión directa para reactivar el sector, el eje 1, 2, 3 y 8. En el eje 1 hay un porcentaje importante para la agenda urbana, dentro de la cual también están las políticas de accesibilidad y movilidad, pero en el eje 8 aparece una nueva cultura, unos nuevos modelos del habitar de las personas mayores, donde los ministerios van a invertir fondos para poder, de alguna manera, empezar a mover esos modelos del habitar, de la autonomía personal en sus casas y en viviendas colectivas, aportando, como decía, la ejecución de proyectos pilotos para ese nuevo modelo de vida en el que el 93%, como decía, de la población va a decidir o quiere decidir permanecer durante largos años en su entorno cercano. Y ahí es donde encuentra la oportunidad también la última parte, que es el mundo rural, ¿no? En Extremadura se han desarrollado algunos proyectos pilotos centrados en el mundo rural y en el que ofrecen la posibilidad de la permanencia de las personas mayores y del tejido social intergeneracional en esos entornos rurales. Para Extremadura es muy importante, ha sido a lo largo de toda la historia importante la permanencia de la población en el entorno rural. Fíjense, el 80% de nuestros pueblos tienen menos de 2.000 habitantes y los modelos, tanto sanitario, social, están construidos para coser esos pueblos al territorio. Por tanto, una de las grandes oportunidades unida a esa oportunidad de cambio de modelo social que está demandando la sociedad española es revitalizar el mundo rural a través de esa implantación de modelos para la permanencia de la autonomía personal. Y traigo como ejemplo, si me permiten, un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, Pescueza, donde a lo largo de 7 años se han ido implantando pequeñas operaciones quirúrgicas para transformar su trama urbana y apoyada en la tecnología, en la teleasistencia avanzada, apoyada en la sostenibilidad, vehículos eléctricos y además apoyada en un tejido social intergeneracional que, como decía, cose al territorio esa población, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en un entorno semejante, ¿no? Y en ese sentido ya paso a la última parte, que son los retos. No va a ser fácil, no es fácil, tenemos, como bien decía Lluís, por delante muchos retos y objetivos, pero sí creo que hay que centrar la mirada en esos que aparecen ahí. Vuelvo a insistir en esa coordinación y cooperación, insisto en la colaboración público-privada, va a ser un reto los cambios normativos y la agilidad con la que las administraciones públicas puedan llevar a cabo esa materialización de las políticas. Es otro de los retos importantes a los cuales se va a ver enfrentado el sector de la construcción, entendiendo, y vuelvo a insistir, que la accesibilidad y la movilidad es un pilar básico y una palanca básica para rehabilitarlo y recomponerlo, pero hay un punto que es la formación para el empleo. Como saben, a lo largo de estos años de crisis se ha ido perdiendo formación cualificada, va a ser un reto importante. Creo que hay que recurrir a la colaboración con entidades como la Fundación Laboral de la Construcción. También creo importantísimo para ese cambio de mentalidad del cual hablaba Luis, donde hay que situar a las personas en el centro. Creo que es fundamental los planes para la difusión y la educación sobre la cultura del habitar. Y ahí creo que los fondos europeos y los fondos nacionales y regionales deben habilitar partidas para mover la cultura del habitar en todos los estratos del sector, en los promotores, en la ciudadanía, como palanca de cambio. La metodología centrada en una planificación, creo que lo van a tener más fáciles aquellos entornos que hayan planificado, porque hay que ejecutar unos fondos con muy poco tiempo. Y además, como siempre venimos diciendo, estos fondos pueden ser palanca de cambio para introducir la I+D en las empresas, la modernización digital y, sin lugar a duda, la escucha activa al sector
pero por supuesto también a la sociedad. Y aquí me quedo para debatir el turno de preguntas. Muchas gracias, María Ángeles. Le has dado un tono además a tu presentación que me encanta, porque has establecido ese vínculo emocional, ¿no? Que ya ha lanzado Luis, con esa necesidad de incorporar al ciudadano en el centro de las decisiones y en la propia planificación. Y tú has hablado además de la cultura del habitar, que suena cultura, que es una palabra complejísima, todo lo que conlleva cultura, por lo que lleva de vinculación también al territorio, ¿no? a esos lugares comunes. Y habitar, que no es lo mismo que transitar o que estar de paso en un sitio. Habitar tiene también otras connotaciones que tienen que tenerse en cuenta en esa ley, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? De la calidad del entorno construido, porque para habitar necesitamos recuperar ese vínculo emocional con los lugares que nos pertenecen o que deberían pertenecernos. Y para eso necesitamos sentir ese arraigo, ¿no? Hay que recuperar un poco ese discurso. Volviendo un poco también para darle paso a Lola, el dato dice que es posible reducir el 90% de las emisiones en las ciudades usando tecnologías actuales que están disponibles y prácticas de planificación de ciudades compactas, como ha mencionado también Gonzalo como solución, y ciudades compactas y conectadas. Y esto podría generar además muchísimo empleo, una reducción de emisiones en ciudades que generaría solo en Europa 87 millones de trabajos en 2030 en sectores como la eficiencia energética y el transporte. Y Lola, como directora general de infraestructuras de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, de una gran ciudad, y además ingeniera de caminos, decana del Colegio de la Demarcación de Madrid, yo creo que nos puede dar la visión desde un gran ayuntamiento y desde un colegio que tiene la relación directa con el diseño de las infraestructuras, de qué manera podemos integrar dentro de la regeneración urbana el diseño de la movilidad, las nuevas tecnologías, los nuevos medios de transporte, qué políticas pueden contribuir a esta regeneración, a esta integración, a recuperar este vínculo emocional, además ser motor económico. Lola, tenéis un papel fundamental. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Observatorio 2030 la invitación a participar en la jornada de hoy y al CESGAE, por supuesto, y al Colegio de Arquitectos de Extremadura. La verdad es que es muy interesante todo lo que han expuesto mis compañeros anteriormente y efectivamente, pues desde el punto de vista de la ciudad, de la compacidad, como han comentado, pues para nosotros es muy importante que, pues la ciudad compacta es fundamental también desde el punto de vista de la movilidad. Poder tener un transporte público que sea el eje de esa movilidad en las ciudades es muy importante, sin duda, ¿no? Y todo eso pues, va conectado lógicamente con las infraestructuras que desde los ingenieros de caminos tenemos que desarrollar. Yo creo que además la crisis del COVID nos ha mostrado que también es necesaria una ciudad de proximidad, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, que también tanto se ha puesto de moda, por ejemplo, en París, y en el que también en la ciudad de Madrid estamos trabajando. Creemos que es fundamental que la gente tenga a 15 minutos pues en su trabajo, su ocio, pueda ir a comprar y esto va a mejorar muchísimo también la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, sin duda, todo el tema que estamos tratando hoy de la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios es fundamental para mejorar esos entornos urbanos deteriorados y también desde el punto de vista de la sostenibilidad de esos edificios y de esa mejora de la calidad del aire en la que las ciudades a día de hoy tenemos tantísimos problemas como la ciudad de Madrid, que estamos trabajando en la estrategia Madrid 360 de calidad del aire para esa mejora tanto de la calidad del aire como de lucha contra el cambio climático como de mejora de la movilidad. Y para eso yo quería comentar un poco también el tema de los fondos europeos. Como sabéis, se han lanzado, tenemos los fondos europeos, el Next Generation EU y el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, que yo creo que hay que poner en valor porque hay una cantidad de fondos muy importante para lo que es la agenda urbana, para lo que son también las infraestructuras resilientes y yo creo que tenemos que aprovechar del sector de la ingeniería, la arquitectura, la construcción, esta oportunidad de también ser palanca de la recuperación económica y social y aprovechar no solo el ser palanca y generar empleo y tal, sino también mejorar los entornos urbanos en los que nos movemos, ¿no?
Entonces, bueno, pues como sabéis todos, el Next Generation de la Unión Europea, el acuerdo del 21 de julio, habla de que el Fondo de Recuperación, el REACT-EU, va a tener 12.000 millones de euros para las comunidades autónomas y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 59.000 millones de euros, ¿no? Aparte, también se están negociando a día de hoy en Europa el nuevo periodo de programación de fondos FEDER, 21-27, que también es muy importante destacar que va a suponer un 8% de todos los fondos que vengan a Europa para desarrollo urbano. Ya en el periodo 14-20 teníamos un 5% para desarrollo urbano, con el que se lanzaron el eje de desarrollo urbano con la SEDUSI, que muchísimas ciudades de España acogieron esos fondos, pero ahora se apuesta aún más por las ciudades, porque es en las ciudades donde se genera los mayores problemas, donde se genera la mayor riqueza, la mayor generación económica, pero también los mayores problemas de contaminación, ¿no? Y de movilidad. Entonces, creemos que las ciudades tienen que ser motores de esa recuperación, tanto económica como también una mejora de la calidad de vida. Entonces, bueno, pues tenemos que el Gobierno de España ha incluido en los presupuestos generales del Estado, ha adelantado, digamos, unos 27.000 millones de euros de estos fondos que esperemos que nos den. Y tenemos 4 ejes fundamentales para una España verde, una España digital, una España sin brechas de género y una España cohesionada e inclusiva, ¿no? Y tenemos 10 políticas palanca. La primera es la agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, con lo cual ahí tenemos un 16% de los fondos en los próximos 3 años que van destinados a esta política palanca tan importante que afecta de lleno a la jornada que estamos teniendo hoy. También para infraestructuras y ecosistemas resilientes, ¿no? También otro elemento fundamental de las ciudades, que son las infraestructuras y los ecosistemas resilientes, con un 12,2% de esos fondos. La transición energética e inclusiva es la tercera política palanca, con un 8,9% de los fondos. Y luego la política palanca 4, una administración para el siglo XXI, estamos hablando de la digitalización tan importante, ¿no? Yo creo que también la crisis del COVID nos ha enseñado a cómo el teletrabajo, ¿no? O esa flexibilidad horaria nos ha permitido mantener la actividad y pues yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar para esa digitalización de la administración que toda la ciudadanía solicita, ¿no? Luego también tenemos un 17% para la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso de una España como nación emprendedora. La política 6 es el Pacto por la Ciencia y la Innovación, 7, educación y conocimiento, 8, nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, 9, impulso de la industria y 10, modernización del sistema fiscal. Pero los elementos más importantes en los que se concentra una gran cantidad de fondos son estos que hemos dicho, que son el 1, el 2 y el 3, que justo afectarían a esta mejora de la eficiencia energética y de la agenda urbana e infraestructuras que a día de hoy pues estamos trabajando hoy. Y luego ya incluso está recogido el reparto entre comunidades autónomas y entidades locales y de los 10.799 millones de euros que se transfieren a las comunidades autónomas, el acceso a la vivienda y fomento de la edificación son 1.580 millones de euros y las infraestructuras de ecosistema resiliente 1.152 millones de euros, que yo creo que es un volumen importante que tenemos, por supuesto, que ejecutar, ¿no? Para las entidades locales tenemos también de acceso a la vivienda y fomento de la edificación 50 millones y de infraestructuras y ecosistemas resilientes 513 millones de euros. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una oportunidad ahora de aprovechar estos fondos lo mejor posible para cambiar también un poco los modelos de ciudades que tenemos en España, rehabilitar y mejorar esos centros históricos que se nos están quedando en algunos casos también abandonados, ¿no? Mejorar la eficiencia energética y consolidar el modelo de ciudad, de una ciudad más cercana, más inclusiva, una mejora del espacio urbano, ampliación de aceras, que es hacia donde se está moviendo Europa, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista de la movilidad, en las grandes ciudades, el transporte público como eje fundamental de la movilidad, apoyado por el resto de modos sostenibles, caminar, bicicleta, etcétera, que nos tienen que ayudar en los trayectos cortos para tener esa ciudad con esa calidad del aire que todos deseamos. Y bueno, no sé si he sido un poco rápido, pero vamos, quería un poco fundamentalmente, yo creo que es muy importante también reflexionar, ¿no? Con esta pandemia que hemos sufrido,
el papel que han jugado las ciudades, ¿no? Y qué modelo de ciudad queremos. Lógicamente, el modelo de ciudad compacto es un modelo mucho más sostenible, mucho más eficiente energéticamente, pero también tenemos que dotarle de ciertos espacios para que el ciudadano pueda, pues como hemos visto en estos casos, caminar, que tenga espacio suficiente para tener esa necesidad de, bueno, pues de caminar, luego también de accesibilidad, ¿no? Lo que también comentaban, las personas cada vez vamos a ser mayores, la edad media en toda Europa está creciendo mucho, entonces tenemos que hacer ciudades accesibles, inclusivas. Y bueno, pues es un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Lola. Creo que has dicho además una cosa fundamental, es que estamos hablando además de decisiones que influyen directamente en la vida de las personas, de replanificar sus espacios urbanos, sus modelos de vida, porque una ciudad de 15 minutos requiere una gestión integral de todos los aspectos, porque que la gente concilie y tenga a mano su trabajo, su centro de salud, el colegio de sus hijos, asistencia primaria, acceso a los primeros servicios, etcétera, pues eso requiere una planificación integral, repensar todas nuestras ciudades, reorganizarnos, coordinarnos con el tejido productivo, con el tejido empresarial, sanitario, todo. Y, por supuesto, la movilidad está en el centro. Y entonces volvemos a lo de María Ángeles, ¿no? Y a lo que planteaba también Luis. ¿Cómo hacemos esto de manera que no sea una imposición a los ciudadanos, sino integrándoles en esas decisiones y que las asimilen como decisiones positivas, ¿no? Para su calidad de vida? Luego, si os parece, empezamos con el debate en torno a todos estos temas. Se ha mencionado, Luis Comerón lo ha dicho, el sector tiene una capacidad generadora de empleo tremenda. Solo con acercarnos a un ratio decente de rehabilitación podríamos generar cerca de 400.000 empleos. Es un sector que genera 10 puestos directos y 5 indirectos por cada millón de euros invertido, que tiene un retorno fiscal del 49% por cada euro invertido, que genera la mayor actividad económica invertida, 1,92 euros por cada euro invertido. Es decir, es un sector claramente rentable que genera empleo, que además está llamado a transformar nuestras ciudades, con lo cual imperativo moral y en estos momentos también un imperativo social para que el país no se derrumbe. Va a haber ayudas, va a haber fondos, todos estamos de acuerdo en que existe la oportunidad, en que es el momento. Hay que plantear los debates con seriedad, con criterio, con profundidad, porque estamos hablando efectivamente, como digo, de decisiones que afectan a las personas que habitan nuestros territorios y nuestras ciudades. Parece que tenemos todos asimilado que va a ser en las ciudades donde se va a librar la gran batalla, pero es verdad, como dice María Ángeles, que no debemos renunciar a esos territorios que tienen ahora otra oportunidad gracias también a las tecnologías. Entonces ese es otro debate también interesante. Pero a ver, Fernando, existe el tema grave de la financiación. Existen esos fondos, existen esas ayudas, pero ¿con eso va a ser suficiente? Luis ha aludido a la necesidad de convencer, que interiorice la población. 10 millones de familias tienen que convencerse de meterse en esas inversiones para actualizar sus viviendas. ¿De qué mecanismos disponemos para hacer esto viable, para completar las ayudas que van a venir por parte de las administraciones? ¿Se está poniendo en marcha algún tipo de colaboración público-privada que permita esta agilización? Porque es urgente empezar a trabajar en esta vía si queremos alcanzar los objetivos marcados. Sí, muy bien. Bueno, lo primero, agradeceros, agradecer al Observatorio 2030 también al COADE y a ti, Ángela, en particular, porque creo que has organizado un panel verdaderamente interesante. Creo que todo lo que se ha dicho es muy interesante y sobre todo muy retador. Yo venía con la idea de hacer una pequeñita exposición, pero creo un poco tratando de adecuar los mensajes a lo que hemos visto y oído previamente, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que la tarea es inmensa. Estamos hablando de hacer ciudades más humanas, más accesibles, de hacer ciudades menos hostiles con el medio ambiente, de hacer ciudades más sostenibles,
hacer ciudades más compactas. Solo en uno de estos ejes, que es el eje de la energía, el eje del clima, el eje del medio ambiente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima habla de 40.000 millones de euros que tienen que destinarse a la renovación energética de edificios. Esto para ser capaces, bueno, pues de cubrir una parte de ese entorno edificado. Se habla de 1,2 millones de viviendas. Si en lugar de 1,2 millones de viviendas nos fuéramos, bueno, pues a los 7, 8 millones de viviendas que requieren una actuación de alguna forma integral, esos 40.000 millones de euros pues ya serían 200 y pico mil, 300.000. Si a esos 300.000 millones de euros le añadimos la necesidad de inversión no directamente relacionada con ese vector energía, con ese vector climático, sino con el de la accesibilidad, por ejemplo, pues podemos estar multiplicando esta cifra por 1,5 o por 2, ¿no? En una renovación de un edificio, pues la partida más importante probablemente, si carece de ascensor, es el dotarle de esta capacidad, de este elemento. Más costosa incluso que hacer, bueno, pues una actuación de envolvente o actualizar los equipos de consumo energético, ¿no? Entonces, es verdaderamente inmensa, ¿no? Y la problemática es la que hemos mencionado. Se dice que el 80% de los edificios existentes continuarán en pie allá por el 2050. En ese momento el objetivo europeo es la descarbonización total. Por lo tanto, de aquí al 2050, el 80% de esos edificios tendrán de alguna forma que ser cercanos a un consumo neutro. Sabemos todos que aproximadamente también el 80% del parque edificado, al menos en este país, tiene una calificación energética deteriorada, E, F, G. Por lo tanto, estamos hablando, bueno, pues de una actividad de inversión verdaderamente ¿no? El ritmo de renovación establecido debe ser el 3%. Decía antes Lluís que estamos en el entorno del 0,2%, pero la Unión Europea ya está hablando de duplicar ese ritmo de renovación, esa tasa, al 6%. Por lo tanto, tenemos que multiplicar, no sé, por 10 el ritmo de actividad. Es espectacular. Y esto es muy importante en términos energéticos porque los edificios consumen el 40% de la energía final que se consume a nivel global y porque son responsables de la emisión de 1/3 de las emisiones de CO2 a nivel global, ¿no? Entonces, esta es un poco la problemática. ¿Cuál es la oportunidad y cómo lo vemos nosotros? Bueno, pues hay dos oportunidades. Yo creo que pueden ser dos palancas sobre las que basar la acción, ¿no? La primera es que estamos en un sistema energético en plena transición. Y en ese sistema energético del futuro, los edificios pueden ser una pieza fundamental, un elemento fundamental del sistema de gestión energética futuro. Los edificios, con la dotación de capacidad de generación energética, con la capacidad de almacenamiento que, bueno, pues está de alguna forma a la vuelta de la esquina, y su enorme capacidad de consumo y la posibilidad de variabilizar ese consumo, los edificios se pueden convertir en elementos activos, lo que se llama activos de energía distribuida. Y esa es una de las razones por las que tiene sentido buscar una mayor eficiencia en el consumo energético de los edificios y dotarles de la tecnología que les permitan formar parte de ese sistema de gestión energética futuro, porque esto les permitirá vender servicios a la red, servicios de flexibilidad, servicios de gestión de la demanda, ¿no? Esa es una que tenemos que aprovechar, es una palanca de cambio. Y la segunda es, bueno, el parque edificado, como decía, deteriorado, tiene escondido un enorme valor. Ese valor es lo que nosotros llamamos el capital ecológico. Ese valor es la eficiencia. Imaginemos que el parque edificado es una cantera que tiene un mineral y que este mineral se puede explotar, ¿vale? Bueno, pues ese mineral es el capital ecológico, es la posibilidad
de, con unas intervenciones, con una inversión, ser capaces de producir lo que se conoce como energía-eficiencia. La eficiencia es una energía como otra cualquiera. Cuando se eficiencia, lo que se está permitiendo es que esa energía que se iba a consumir se consuma en alguna otra parte, digamos, de la economía, ¿no? La Unión Europea ya tiene establecido ese lema de eficiencia energética, primero, porque es probablemente el mayor combustible de generación energética que hay en el planeta, incluso por encima del combustible fósil, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, nuestra, digamos, señal de identidad como empresa, como Greenworld, es ser capaces de activar todo ese capital ecológico, ¿no? Es muy complejo porque tiene muchísimos matices, tiene muchísimas dimensiones, pero seamos todos conscientes de que cuando se hace una actuación que consigue la mejora energética de un edificio, número uno, se está consiguiendo una reducción de la factura eléctrica, ¿vale? Y eso es un ahorro económico que hay que tener en cuenta como flujo de caja para de alguna forma compensar la inversión previa que se realiza. Pero número dos, hay que tener en cuenta que la eficiencia energética tiene un beneficio sistémico muy importante para el país, para los países. Cuando se consume menos energía, hay que no tienen que entrar en funcionamiento, probablemente incluso centrales energéticas contaminantes, y hay inversiones en redes y en transmisión de energía que no debe realizarse. Si vamos un paso más allá, si se ponen en marcha efectivamente las comunidades energéticas, pues se puede llegar incluso a situaciones en las que prácticamente haya capacidad de autoconsumo en determinadas zonas de esas poblaciones, de esas ciudades. Por lo tanto, el valor real de la eficiencia energética va mucho más allá de ese mero ahorro en factura energética. Entonces, esto siendo un problema inmenso y habiendo una serie de palancas, pues desde nuestro punto de vista, claras para abordarlo, ¿por qué no se está haciendo? Bueno, pues porque es una actividad verdaderamente muy compleja. Hay muchísimas barreras. Hemos hablado de la barrera de la concienciación. Hay una barrera de confianza en si verdaderamente se va a producir ese ahorro energético. Yo invierto hoy una cantidad muy importante y el fruto lo obtengo a base de reducción de la factura energética a lo largo de los años. Bueno, pues ese flujo de caja negativo es difícil de entender por parte de la población, ¿no? Los costes son muy importantes, por lo tanto, esto es una barrera. Hay, en el caso concreto de la renovación energética, hay muchas competencias que entran en juego, compañía consultora, la auditoría energética, la ingeniería que te hace digamos, la labor en materia de instalaciones, la constructora, los instaladores. Son muchas capacidades que se tienen que poner en juego en un momento concreto, alinearse. Y por tanto, cada proyecto, independientemente de su dimensión económica, que probablemente a nivel de vivienda pues, digamos, no es elevado, para aquel sector de la población que se lo puede permitir, sin lugar a dudas, pero sí que es complejo por el número de capacidades. Entonces, eso son muchas barreras. Una fundamental, que es la que nosotros como empresa tratamos de abordar, es la financiación. La renovación energética requiere actuar primero en lo que es la demanda de energía que tiene el edificio. Normalmente los edificios consumen mucho más de la energía que necesitan, un 130, un 140% de la energía que necesitan. Y esto es porque el parque edificado es muy obsoleto, como decíamos, y la energía se escapa por las ventanas, se escapa por las paredes, se escapa por las cubiertas. Es así de triste, pero es así. Las transmitancias de las paredes no están aquí. A día de hoy ya el Código Técnico de Edificación sí que establece una construcción que de alguna forma pues, puede mantener el confort, pero la mayor parte de lo existente no lo tiene, ¿no? Entonces, esa es la primera actuación que hay que hacer. Un aislamiento, una vivienda
es una inversión potente y el payback, el retorno por la vía de factura energética, es muy largo, ¿vale? Bueno, pues esas actuaciones que hay que hacer, hay que unirlas a actuaciones, digamos, en las instalaciones, en los equipamientos, en aquello que consume energía para que sea más eficiente. Hay que unirla con actuaciones en la iluminación, que tienen cortos paybacks, y hay que buscar una actuación integral, en la que algunas de las medidas de ahorro energético tienen, otras que son de más largo plazo. Con esto, lo que podemos es plantear proyectos de renovación energética integral de edificios que en la medida de lo posible incorporen también aspectos de accesibilidad. Nuevamente aquí el capital ecológico, palanca para subsidiar ese desafío de gran magnitud y intentar hacer proyectos que tienen un retorno económico. Hay que buscar el retorno económico, porque si no ya estamos en actuaciones de inversión que lo que tienen es, digamos, otro fin y que tienen otro retorno, como es la calidad de vida o aspectos más intangibles, más difíciles de monetizar y de economizar, o aspectos muy relevantes que tiene que tener en cuenta de alguna forma digamos, el sistema político de las naciones, y que se ha visto ahora con la crisis del COVID como es el enorme coste de las externalidades, que solo se tienen en cuenta en momentos de crisis. Tiene una externalidad inmensa, que serán costes futuros, ¿vale? Pero en cualquier caso aquí lo que hay es la posibilidad de poner en valor ese capital ecológico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de financiación, a día de hoy en el mercado no hay entidades financieras que financien proyectos de largos plazos de financiación. Hay un vacío enorme en el mercado en los retornos de entre 10 y 20 o 25 años, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar solucionar. Hay que crear un mecanismo, hay que crear distintos que hagan posible que este desafío se financie con esos horizontes de retorno, ¿vale? Entonces ahí la Unión Europea pues, también está ayudando mucho con su taxonomía, taxonomía de lo que es sostenible y lo que no, de tal forma que se defina bien instrumentos de financiación verde, que se definan índices, que se defina legislación, pero bueno, hay que ser capaces de dotar de fiabilidad a este tipo, digamos, de financiaciones para conseguir canalizar capital privado institucional de largo plazo. Hay un mundo, digamos, de inversores que lo que buscan es poder poner su dinero a disposición de inversiones que tienen un flujo de caja, que tienen un retorno estable a muy, muy largo plazo. A día de hoy, un señor que maneja un fondo de pensiones pues no encuentra rentabilidad prácticamente en la renta fija para sus inversiones. Bueno, hay la posibilidad de crear algo que permita una financiación a 20 años que entregue a estos señores unos retornos discretos, suficientes para el riesgo que están asumiendo, y eso lo que obliga es a dotar de muchísima fiabilidad y muchísima seguridad a este sistema. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, muchas cosas son necesarias, ¿no? Pero yo creo que hay una, y las hemos mencionado, María Ángeles también lo ha comentado, ¿no? O sea, es muy importante creerse. Se lo tienen que creer las instituciones, se lo tiene que creer el gobierno, se lo tiene que creer la administración. Hay que creerse que el parque edificado es el principal elemento contaminante a nivel global. Creérselo significa actuar de forma absolutamente transversal. Muchísima coordinación entre las administraciones. Démonos cuenta que aquí, al menos en la parte de sostenibilidad, está el vector energético, está el vector inmobiliario y está el vector financiero, con distintas competencias normalmente por parte de la administración. Entonces ahí el alineamiento es fundamental. Y es fundamental porque además de políticas y compromisos, estos compromisos tienen que traducirse en objetivos reales, vinculantes. Y no solo eso, tienen que convertirse en acciones, en planes de acción, en marcos regulatorios, en normas que hagan posible que esto sea así, ¿no? Por lo tanto, primera necesidad, desde mi punto de vista, un marco regulatorio que haga posible que esos compromisos verbales, recogidos en compromisos también tratados a la Unión Europea, se traduzcan en verdaderos objetivos vinculantes, accionables, posibles. Segundo punto, es fundamental la colaboración público-privada. Esto es un término que se está oyendo mucho últimamente, pues hay que ponerle el cascabel al gato. Colaboración público-privada
es darle suficiente seguridad al capital privado que quiere entrar en masa en este sector. Y darle seguridad no es solo subvencionar actuaciones, que también ayudar con una parte de subvención a aquellas actuaciones que sean viables. Puede ser establecer un marco de actuación que lo haga posible, puede ser aprovechar, bueno, experiencias que hay en otros países, ¿no? Pues nosotros estamos promoviendo el famoso ya PACE como un esquema en el que el ayuntamiento lo que hace es tutelar el que esa financiación a largo plazo, bueno, consideración de riesgo reducida y que se pueda producir un recobro natural, uniéndolo de alguna forma como una tasa aditiva al impuesto de la propiedad, ¿no? Pero ese segundo aspecto es fundamental. Muchos otros, porque hay que conseguir capacitar este sistema. Vamos a ver ahora qué pasa con parte de los 140.000 que se destinen a esta actividad, pero tiene que haber capacitación, tiene que haber competencias, tiene que haber empresas que realicen todo esto, ¿no? Pero yo diría que los dos más importantes desde mi punto de vista, traducir todos esos compromisos en marco regulatorio y segundo, colaboración público-privada. De esta forma podremos, con la gran palanca que hay para humanizar, hacer más compactas y las ciudades, que es el capital ecológico, podremos actuar sobre el capital ecológico para, de alguna forma, financiar y subsidiar también otras actuaciones, ¿no? Muchas gracias, Fernando. La verdad que habéis tenido todas unas intervenciones interesantísimas y complementarias entre sí, que creo que aunan en objetivos comunes, que es lo importante, ¿no? Que identifiquemos esos objetivos comunes y seamos capaces de trabajar juntos. Desde Greenware habéis lanzado una alianza Rehabilitar el Futuro por la rehabilitación energética de edificios, propuestas desde el sector de la rehabilitación energética a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. El Observatorio también lanzó una declaración de emergencia climática para el sector de la edificación y la construcción, que aunó más de 1000 firmas de entidades y profesionales y que se le entregó en mano a la ministra Rivera hace pocas semanas. Luis, una vez lanzados estos manifiestos, estos compromisos, lo que está claro es que el sector, además, puede ser palanca, pero además tiene que afrontar una transformación estructural de muchos de sus mecanismos, de sus procesos productivos, de sus procesos de gestión, etcétera, para poder realmente no solo ser competitivo y dar respuesta a la enorme ingente cantidad, se supone, de obras que se van a acometer, sino que además en esos procesos no se genere tampoco emisiones, es decir, contribuir también desde dentro. Retos de digitalización, de formación, de incorporación a jóvenes, de incorporación de mujeres, de sostenibilidad, de economía circular. Luis, tú mismo, ¿cómo priorizaríais esos retos que tenemos por delante? ¿Qué pensáis que qué transformaciones pensáis que tiene que acometer el sector, los arquitectos, formativas, de cambio de mentalidad, para poder realmente trabajar todos juntos en las líneas que se están poniendo de manifiesto y que son la gran oportunidad, pero que tenemos que estar preparados? Sí. Yo en ese sentido soy muy optimista. Pienso, en general, no ser consciente de los problemas y de los retos es la mejor forma de fracaso. Pero yo creo que en este caso, siendo los retos enormes, también debemos ser conscientes que el sector en su conjunto, los profesionales, las empresas, se han estado preparando para eso durante 10 años. Y el problema no ha sido ni que los profesionales, los arquitectos, no lo tengamos claro, que lo tenemos claro, no nos hayamos formado, que nos hemos formado y que nos hemos preparado, ni que las empresas no estén preparadas, ni que no haya mecanismos, porque cuando nos reunimos para hablar de eso aparecen formas de financiación distintas. El problema es que hasta ahora las cosas no han sucedido seguramente por falta de incentivos y por falta de crear un marco. Pero si hay ese impulso, yo estoy convencido que el sector está preparado para dar el salto. Lo que necesitamos es trabajo, lo que necesitamos es ese impulso, es decir, es poder poner en marcha todo ese capital de conocimiento, todo ese capital de estructuración e incluso capital humano que yo creo que el sector ya tiene.
en el momento que la demanda aparezca, estoy convencido que esa, digamos, modernización y esa oferta latente distinta va a aparecer en el primer momento. El segundo reto será la escalabilidad, será crecer. Y ese creo que desde el sector se está planteando, la Fundación Laboral de la Construcción está trabajando en ello y también creo que estaremos bien preparados para abordarlo. Pero hay que empezar. El recorrido es enorme, pero casi siempre en los grandes retos lo más difícil es la primera milla y probablemente a veces la última. Y para la primera milla yo creo que estamos muy bien preparados. Y mientras la recorramos será el momento de garantizar, de asegurarnos que tenemos los instrumentos para luego seguir. El reto es enorme y decía un corredor de 800 metros lisos que los 800 metros es la peor carrera posible porque no puedes salir como en el sprint y aguantarlo. Y decía, no, si eso es muy fácil. Dice, yo lo tengo claro. Salgo y hago los primeros 100 corriendo todo lo que puedo. Cuando termino he de acelerar porque si no me pillan. Y cuando me afecten 100 metros, entonces debo sprintar porque si no, no gano. Pues yo creo que ese debe ser nuestro planteamiento. Ahora darlo todo para arrancar. A partir de aquí tendremos que escalar y luego tendremos que seguir manteniendo esa tensión durante muchos años para llegar a los objetivos de 2050. Mira, además te lanzaban una pregunta a ti, Luis, y otra a María Ángeles, la misma persona, Juan Remigio Galán, que va relacionada un poco con la formación, ¿no? Te pregunta, en el cambio de perspectiva social inteligente respecto de la rehabilitación y regeneración urbana, ¿cómo considera que influye o influirá una mayor valoración y demanda de trabajadores jóvenes cualificados a través de la formación profesional reglada? ¿Cómo cree que se puede conseguir este cambio a nivel empresarial y social? Por mi parte, la clave en este punto es la reputación del sector. El sector ha tenido una pérdida de reputación clara desde la crisis financiera que se contagió a crisis inmobiliaria y los jóvenes no perciben el sector como un sector moderno ni como un sector que facilite carreras laborales a medio y largo plazo. Eso en rehabilitación no es ni va a ser así, porque la rehabilitación hemos visto que tiene un volumen de trabajo enorme y sostenido en el tiempo, por tanto puede garantizar carreras profesionales a medio y largo plazo y los beneficios sociales de la rehabilitación son obvios. Por lo tanto, también creo que en esa primera arrancada la propia decisión de Europa y del gobierno de apostar por eso va a ayudarnos a trasladar ese objetivo del sector que no está en seña, sino que está en cumplir una función social, en cumplir una labor de mejora de la calidad de vida. Creo que entre esa mejora reputacional, entendiendo cuál es el objetivo del sector y por lo tanto el sentido que puede tener trabajar en él, más unas perspectivas de trabajo a medio y largo plazo, por tanto, de carreras profesionales y de carreras profesionales que, sobre todo en rehabilitación, van a requerir conocimiento y, por lo tanto, van a permitir diferenciación y, por lo tanto, retribuciones o, digamos, diferenciación de niveles salariales en función del conocimiento y de la capacitación. Eso, en principio, son los factores que deberían o que, en general, son el entorno, las condiciones de contorno que facilitan la incorporación de jóvenes. María Ángeles, preguntan también, además de la puesta en valor de la formación para el empleo como vía de cualificación del sector, colaborando con la Fundación Laboral, por ejemplo, y de planes de reconocimiento de la competencia profesional adquirida por experiencia laboral o por vías no formales de formación, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿cómo considera la necesidad de valoración y demanda de los jóvenes cualificados a través de la formación profesional reglada, tanto por parte de las instituciones públicas como por las empresas? ¿Hay alguna línea de acción establecida? Bueno, hasta ese detalle el plan de recuperación no lo contempla, pero sí que puedo hablar de la experiencia en Extremadura. En Extremadura, a través de los fondos social europeos y a través de programas como el programa Dual, lo que pone en valor y enlaza es la formación en el campo del sector de la construcción
con prácticas en las empresas. Yo creo que eso es un camino iniciado en Extremadura desde hace unos años, que viene a posicionar esa formación y a cualificar la formación y ponerla en contacto con las empresas, ¿no? Por otro lado, hay programas que se impulsaron en la anterior legislatura, que son los PIT, Programas de Innovación y Talento, que de alguna manera también ponen en relación a los jóvenes titulados del sector de la construcción para hacer prácticas en las empresas, bonificando la contratación de estos profesionales jóvenes, y además se les capacita desde el lado teórico, pero sobre todo desde el lado práctico. Por otro lado, en la anterior legislatura se firmó un convenio a demanda de precisamente la Fundación de la Construcción, para que la Junta de Extremadura aunara esfuerzos con distintas direcciones generales, la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de FP y Formación para el Empleo, para buscar claves y puntos de encuentro que pudieran reactivar la formación dentro de este sector, porque uno de los datos claves que se habían detectado era, y lo había detectado la Fundación Laboral de la Construcción, era que con motivo de la crisis muchos empleos, mucha gente joven había girado hacia el sector servicio, descapitalizando de alguna manera el sector de la construcción. Y en ese sentido se intentó realizar un convenio que pudiera llevar a efecto campañas de difusión y de eliminación de barreras dentro de la propia familia, para que los jóvenes encontraran un campo adecuado en el sector de la construcción. Y esos han sido algunos de los pasos, y se siguen dando esos pasos en la Junta de Extremadura, ¿no? Es muy importante unir la dualidad de la formación con la práctica profesional. Sin duda, y Luis lo ha dicho, hay un trabajo pendiente del sector que es reputacional, ¿no? De repensar juntos también qué valores se aportan. Yo creo que eso va en línea también con los compromisos de transformación estructural que tienen que asumirse desde las empresas y desde los profesionales. Se ha mencionado con la sostenibilidad, con la digitalización, con las mujeres, con los jóvenes, etcétera. El otro día en Cimientos de Igualdad lo vimos, ¿no? Es un sector donde la presencia femenina no llega al 10%, y eso es un valor, un talento desperdiciado, un talento que no se está incorporando, ¿no? Por un lado. Se ha mencionado también otro aspecto, yo creo, muy importante, lo mencionó primero Luis y luego Fernando también lo ha mencionado, relacionado con la confianza, ¿no? Luis hablaba de que, digamos, vivíamos en un mundo feliz en el que teníamos todos los recursos y todo, por lo menos en el mundo occidental, obviamente, en el que teníamos todo solucionado, encendíamos la luz, no nos importaba tirar de materias primas, de recursos, porque estaba todo disponible y no éramos capaces de valorar el coste ambiental que esto estaba suponiendo. Y la situación actual yo creo que ha quebrado también un poco esa confianza que teníamos inherente, pero ese quiebro yo también lo veo como una oportunidad, no sé si estáis de acuerdo, precisamente porque puede ser otro motivo para convencer, para contarle a la gente la necesidad de ser independientes, ¿no? Como decía Fernando de Roda, el no ser dependientes de recursos externos, ¿no? El ser capaces nosotros de ser autosuficientes energéticamente, claro, es una de las cuestiones básicas. Fernando, ¿tú cómo valoras? A nivel de comunicación, tenemos obviamente que hacer una campaña enorme para explicar a las personas lo importante que es esta rehabilitación, no solo energética, esta regeneración urbana. ¿Qué argumentos, aparte del beneficio del retorno en la inversión, porque estamos viendo que aunque haya argumentos intangibles, creo que son muy poderosos y que en este momento el miedo, ¿no? Esa desconfianza generada al entorno, a la incertidumbre, puede ser otro de los argumentos que tengamos que utilizar de cara a influir en esa decisión. Sí, es cierto, sin duda, ¿no? Hay argumentos mucho más poderosos que el simple argumento de reducción de la factura eléctrica para llevar a cabo una transformación, una renovación de una vivienda, ¿no?
yo creo la gente, la ciudadanía, el propietario del edificio responde más a argumentos del tipo, bueno, pues incremento de esa vivienda, a la propia renovación de la vivienda y cómo queda en comparación con las viviendas de su entorno, o a hacer lo que ha hecho la vivienda, el edificio, la comunidad al lado. Pero en cualquier caso es muy complicado. Yo creo que al ciudadano hay que ponérselo muy fácil, porque el coste es un coste importante. La actuación de rehabilitación es una actuación intrusiva. Luis hacía la mención previamente a que nadie está acostumbrado a que la vivienda sea un activo que haya que ir reponiendo. No lo estamos. Entonces, el acompañamiento desde mi punto de vista, tiene que ser una pieza clave. El acompañamiento, al final, bueno, pues también se habla mucho de ello, ¿no? Pues estar en el propio municipio, ¿no? Esas oficinas de rehabilitación o esas ventanillas únicas, ¿no? En donde le dan al señor propietario o a la propietaria le dan la cosa prácticamente hecha, un llave en mano. Es así, esto es lo que te va a tocar pagar, esta es la subvención, o esto es lo que no te va a tocar pagar, pero este es de alguna forma el compromiso que asumes a largo plazo, ¿no? Yo creo que hace falta muchísimo acompañamiento, bajarlo a terreno, incidir mucho en otros aspectos más allá del meramente económico, pero sin lugar a dudas resolver el aspecto económico, porque sin los particulares estamos acostumbrados a ver todo lo relacionado con la casa como un gasto, nunca como una inversión. Esa idea de yo llevo a cabo una actuación con un coste, pero obtengo un fruto a lo largo del tiempo, eso a nivel de economía doméstica no lo entiende. Pero luego está el aspecto, la palanca esa de la digitalización, y el meter tu vivienda en algo que a todo el mundo excita, ¿no? La posibilidad de autoconsumo, la recarga del coche. Eso es también una oportunidad para entrar y decidir hacer una actuación, ¿no? Pero quizás sí que la situación de la pandemia, yo creo que ha revertido un poco ese concepto clásico de que todo lo de la casa es un gasto. Yo creo que ahora sí que hay mucha más conciencia, no hay más que ver también el ahorro que se ha producido, se ha invertido en gran parte en reforma, ¿no? Yo creo que la gente se ha dado cuenta de lo importante que es su vivienda y de que realmente va en ello su confort, su calidad de vida, etcétera. Estamos ahora en un momento álgido en el que parece que confluyen un montón de situaciones positivas en las que podemos influir. Se está tramitando una ley de la arquitectura y el entorno construido, Luis. Se está tramitando también, se va a empezar a tramitar, hay en proyecto una futura ley del derecho a la vivienda. Creo que, no sé si las leyes van a estar conectadas, pero desde luego hay aspectos de accesibilidad que influyen en ambas leyes. Me imagino que cuando se hable de accesibilidad se pondrán de acuerdo en la regulación de ambas. Luis, ¿tú cómo crees que afectan estas legislaciones también a la toma de decisión? ¿Crees que desde el fomento de una ley de arquitectura de calidad del entorno construido vamos a disponer de herramientas con las que poder también convencer, no sé si convencer es la palabra, poder explicar la importancia de nuestros entornos urbanos, de la calidad de los mismos? Creo que sí, pero entrando primero por el comentario anterior, es decir, yo estoy convencido que debemos abandonar el modelo que se construyó hace unos años, y seguramente no en España, sino en otros países, y aquí llegó probablemente de Reino Unido, de entender que la rehabilitación era rehabilitación energética y que se promovía por el retorno de esa inversión. Ese modelo yo creo que en España ha fracasado y que los países en donde lo vimos, como por ejemplo Inglaterra, quizás funcionó en parte porque había grandes propietarios de viviendas profesionalizados donde ese tipo de planteamiento, porque no eran los usuarios, sino que eran las personas que poseían ese bien, y por lo tanto es un planteamiento del retorno de la inversión que creo que encaja con una mentalidad de bienes, de posesión y de inversión.
pero en cambio no encaja en España con esa mayoría de usuarios que somos propietarios. En ese sentido, creo que a la hora de tomar las decisiones influye, por un lado, ese posible retorno por descontado, pero yo os preguntaría, las decisiones que habéis tomado en los últimos años de compra o de inversión, de compras de productos más perecederos o incluso de muebles, ¿en algún momento habéis calculado qué retorno tiene la inversión de un mueble, de un electrodoméstico o incluso de un coche? En el coche comprobamos el consumo, pero porque nos importa y a veces porque es la coartada para escoger el que nos gusta. No nos engañemos. Entonces, la toma de decisión sobre nuestro entorno, sobre la rehabilitación, yo estoy convencido que tiene un tramo de retorno por descontado, pero ha sido un grave error hacerlo prácticamente el exclusivo. Luego, tiene un segundo tramo parecido al consumo, que es una cuestión de confort, de voy a estar mejor, que es por lo que normalmente hacemos los gastos y las inversiones contra bienestar. Es decir, el dinero que poseemos y las inversiones que las hacemos normalmente las pensamos a favor de nuestro bienestar y vamos administrando esos recursos. Y finalmente, el tercero, la revalorización de ese inmueble, porque buena parte de esa inversión, a veces incluso toda, a veces incluso más que el dinero que podamos invertir en rehabilitar, va a revalorizar. Creo que si no vemos ese conjunto de los tres instrumentos, difícilmente vamos a promover esas decisiones privadas. Y aquí, y ahora respondo, de esos tres, estoy convencido que la clave es la calidad del entorno construido, la calidad de nuestra vivienda, la calidad de nuestro entorno, esa decisión que no será compulsiva porque es una inversión a largo plazo, pero una decisión reflexiva, pero pensando en eso. Y en ese sentido sí que estoy convencido que tanto la ley de arquitectura como la ley de vivienda pueden ayudar, pero no solo como causa, también como efecto. Si pueden ser causa, pueden tener preceptos, pueden tener disposiciones. El propio debate de esas cuestiones en el Congreso, es decir, en el ámbito de la titularidad de la soberanía colectiva, yo creo que puede tener efectos positivos. Pero veámoslo al revés. Si en estos momentos se está tramitando una ley de calidad, una ley de vivienda que hace especial hincapié en su calidad, en digna y adecuada, y una ley de arquitectura, es porque los tiempos están para ello. Es decir, porque nuestra manera de ver esa necesidad de acceso a vivienda digna y adecuada y esa necesidad de arquitectura y calidad de entorno construido ha crecido suficientemente como para que desde el gobierno se considere que ese cambio de percepción colectiva requiere una ley. Aquí siempre se ha dicho que en general en todo el mundo y en España en particular, las leyes suelen ir muy por detrás de la sociedad. Pues a mí también me gusta verlo desde ese punto de vista. Las leyes, esas dos leyes pueden mejorar, sí, seguro, pero es que el mero hecho de que se tramiten explica que ya ha habido esa mejora y que por lo tanto estamos en esas condiciones. Se nos ha ido el tiempo volando, pero yo no quiero terminar sin pedirle a Lola e incluso a Gonzalo también a lo mejor una última reflexión. Quiero también comentar muy rápido a María Ángeles que hoy ha sido aprobada la primera norma europea de accesibilidad del entorno construido liderada por España y que España además es un referente internacional en la elaboración de estándares de accesibilidad. De hecho, en los próximos meses se aprobará una norma internacional sobre turismo accesible, también promovida desde la Fundación ONCE y otras organizaciones con la OMT también liderado desde España. Es que la calidad es un valor también muy relativo, ¿no, Luis? Y la calidad, yo creo que una de las respuestas que buscan los ciudadanos en la calidad es que responda a sus necesidades. La accesibilidad es una de ellas, pero últimamente le menciono mucho a Abrams, pero la ciudad es de su población, de sus personas, no entendidas estadísticamente como números, sino a la manera de Heidegger, ¿no? Como el Dasein, con el sentido de la pertenencia. Por eso quiero pedirle a Gonzalo una reflexión muy rápida, por favor, y a Lola también, como un ayuntamiento de una gran ciudad.
estamos perdiendo ese vínculo desde las grandes ciudades y desde las grandes organizaciones por culpa de la globalización y de la estandarización de los modelos globales con esos ciudadanos. ¿Creéis que los modelos son internacionalizables o creéis que debemos recuperar ese vínculo con lo local para recuperar también el arraigo de nuestros ciudadanos y su percepción, su acercamiento con nuestras actuaciones? Bueno, Pues, vaya pregunta. Oye, yo creo que gran parte de las cosas que se han discutido en las últimas 2 horas tiene que ver con un tema que es fundamentalmente cultural, ¿no? Y que tiene que ver con esto que tú has dicho. Nosotros, digamos que culturalmente el progreso social de la población urbana estaba asociado en muchos casos en huir de la ciudad central, irnos a las afueras, ¿no? Al chalet que queda en las afueras, que tiene un montón de espacio y que, bueno, es una cultura de alguna manera que no tiene un arraigo muy lejano en términos de tiempo con el modelo de crecimiento acá en España, ¿no? Por tanto, yo creo que, digamos, de alguna manera revertir esa idea cultural, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú estás mencionando, que tiene que ver con el arraigo, que tiene que ver con lo que es la cultura de una sociedad, es importantísimo en este momento, ¿no? Y quiero aprovechar esta reflexión, digamos, para insistir en la idea de que la regeneración debe ser entendida, la regeneración urbana, como la nueva forma de mejorar, la nueva forma posible de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Ya no es posible, ya sabemos que no es posible, no es sostenible esa otra idea que quizás viene de entornos anglosajones, ¿no? De abandonar la ciudad para encontrar un entorno más adecuado, ¿no? Y asociado también con el tema de la escala social, ¿no? Y por tanto, asumir entre todos, digamos, en el conjunto de la sociedad, que es necesario volver a modelos de ciudad compacta y que ello implica, dentro del esquema de la ciudad compacta, mejorar nuestra condición individual, pasa necesariamente por la regeneración, por la rehabilitación. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente las grandes ciudades que están también, la verdad, muy globalizadas y podemos aprender mucho de las experiencias internacionales en temas de movilidad y otros elementos, pero yo creo que no podemos dejar el foco en la comunidad local, ¿no? En esos ciudadanos del día a día de la ciudad. Y eso se ha visto, como he comentado antes, muy reflejado con la crisis del COVID, ¿no? Donde lo que hemos necesitado es una ciudad cercana, una ciudad en la que tengamos los servicios más importantes, digamos, a pie de calle. Y es un poco como se están diseñando los nuevos desarrollos urbanísticos, por ejemplo, el de Madrid-Castilla-La Norte, ¿no? Un desarrollo tan importante en la ciudad de Madrid, donde se tiene previsto que haya una parada de transporte público como mínimo a 10 minutos de cada uno de los edificios, que haya espacio público, jardines, parques, que haya vías, infraestructuras para la movilidad sostenible y, bueno, pues que haya esa posibilidad de tener el trabajo, la compra y tu vida social y privada cercana, ¿no? Yo creo que tenemos también que recuperar esa ciudad cercana tan importante que también nos da esa calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues el tema de la rehabilitación es fundamental para mejorar esos entornos urbanos, como hemos comentado antes, mejorar los itinerarios peatonales, ampliación de aceras, para que el ciudadano pueda disfrutar del espacio público, ¿no? Entonces, bueno, aunque por supuesto hay temas globales que son muy, muy interesantes y que tenemos que aprovechar, como por ejemplo toda la inclusión de la tecnología, ¿no? En los temas de movilidad, la Smart Mobility, yo creo que nos pueden ayudar, pero sin duda no podemos dejar el foco en amar también la idiosincrasia y la característica de cada ciudad. Cada ciudad tiene sus particularidades que hay que conservar y mantener.
que va unida inherentemente a sus ciudadanos, sin duda. Pues sí, efectivamente. Agradeceros a todos vosotros vuestra participación y vuestra disponibilidad, rehabilitación, regeneración y accesibilidad. Hemos visto que realmente sí que pueden ser un motor económico que se puede reactivar. Este es un sector con mucha capacidad, es un sector estructurado, un sector descentralizado que tiene la capacidad además de generar empleo en todo el tejido nacional. A ver si es verdad y si volvemos a encontrarnos podemos brindar porque hayamos cumplido las expectativas y hayamos dado respuesta a todos los retos que se nos plantean y ojalá podamos ayudar al país a esta recuperación económica de manera sostenible y construyendo mejores entornos para sus ciudadanos. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los ponentes que habéis participado en la primera sesión de esta segunda jornada. La verdad que ha sido una primera mesa redonda muy, muy interesante. También he de destacar la moderación y la presentación que ha tenido Ángela Valdelló, que la verdad que ha sabido dirigir muy, muy bien y dar contenido a esta primera jornada que para nosotros la verdad que ha sido magnífica. Por otro lado, quería comentarles que además, que como bien decía María Ángeles López, desde la página web de Foro FICON, en el apartado de programa, cualquier asistente puede descargar el programa de lectura fácil realizado desde la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura. Comentaros también un poco que para el buen funcionamiento y el desarrollo de las jornadas que restan desde aquí en adelante, es intentar, por favor, que a todos los ponentes que vais a intervenir, en tanto la jornada de hoy como en las sucesivas, pues que tan solamente entréis como panelistas en la jornada que realmente os toque intervenir. De esa forma, bueno, pues no interferimos quizás en las personas que en el momento determinado pues está dando su charla. Puedan hacerlo a través de como público asistente. Y por último, recordad a todos los asistentes que a las 12 dará comienzo la segunda mesa redonda del día de hoy, Ciudad Humana. Así que nada más, os espero a las 12 en la segunda mesa de la jornada del día de hoy. Hasta luego y muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenos días.